con Sergio Torrego, docente y militante. Él está allá en el sur en estos momentos, no sé si en Bolsón o Pueblo. Sergio, buen día. Franco y Malena te saludan desde los micrófonos de Trinchera. Hola, Sergio. Hola, ¿cómo están? Buen día. En Pueblo estoy, En en Pueblo, Pueblo, pero bien, bueno, bien. ustedes por ahí conozcan la zona, saben que acá nos autopercibimos una comarca unificada, así que el Lago Exactamente. Pueblo, el Hoyo, el Puyén, el Bolsón, somos pueblos hermanos que transitamos una cotidianeidad como si fuéramos una sola ciudad. Tal cual. La comarca andina que venimos cubriendo, hablando con nuestra oyentada alrededor de lo que está pasando estos días. Y como bien destacabas recién, ¿cómo está sucediendo esta forma no solamente de sentirse una misma comarca, sino la clave de solidaridad desarrollada en todos estos días y cómo está el día de hoy? Bueno, fuerte, se siente esa solidaridad y ese sentido de unidad, se siente muy fuerte. A todos nos pasa que tanto en el incendio que hubo en Epuyén hace un par de semanas como el que empezó en Machín Ahogado hace 10, 11 días, todos tenemos amigos, familiares, compañeros del laburo que están completamente hoy sin hogar o que están parcialmente damnificados porque se les quemaron las chacras o los talleres de laburo. Y bueno, por un lado se siente muy fuerte ese sentido de solidaridad, de comunidad, de organizarse, de múltiples maneras, ¿no? En este momento, centros vecinales y comunitarios de todas las localidades de la comarca andina están cocinando viandas, están recibiendo donaciones, están clasificando las donaciones, están organizando distintas tareas de reconstrucción de viviendas o de talleres en los distintos parajes, como también algo muy fuerte que está empezando a suceder y que de hecho también personalmente me involucra, que es el armado de cuadrillas de brigadas forestales autogestivas que de un tiempo a esta parte siempre existieron en la comarca porque siempre fue de alguna manera insuficiente la cantidad de medios de combate de incendios forestales que tuvo el Estado, pero creo que con estos incendios y con esta situación estatal a nivel nacional y provincial se nota todavía más, entonces hace todavía más necesario que la gente se organice para poder comprar motobombas, poder comprar el equipamiento y también poder capacitarnos para ayudar a nuestros vecinos y para prepararnos el día que nos toque en nuestros parajes también. Tal cual. Sergio, recién hablabas un poco alrededor bueno, esta insuficiencia estatal o particularmente en algunos casos ya, por lo menos esto lo ponemos en palabras nuestras, negligencia y sobre todo también funcionamientos que hemos visto del gobierno de la provincia, por ejemplo, proveyendo los votos al gobierno para lo que fue esa ley ómnibus, que obviamente tiene implicancias en la ley de manejo del fuego, pero que esto no viene de ahora y que los incendios también ha habido en distintos años y que nombrabas un poco la incapacidad de, en este caso, tanto el Estado provincial como nacional para poder combatir o al menos expresar de alguna manera, incluso hasta formatos de solidaridad con el pueblo a la hora de generar estas brigadas que existen y combatir estos incendios. ¿Cuál es la respuesta cuando se hacen algunos reclamos de estas características? Me imagino que quizá lo más cercano es los municipios que son concretamente los que primero reciben los reclamos de los vecinos, desde el manejo del fuego hasta advertencias que sabemos que se han hecho en otras instancias como en esta también. Bueno, yo creo que en primer lugar podemos clasificar los incendios forestales que está habiendo en los últimos años, por lo menos en los últimos 10 años en la zona, que cada vez son más frecuentes entre los que son negligencia directa, los dos son negligencia directa, pero unos tienen que ver con el mantenimiento del sistema eléctrico, que son en muchas veces y en muchos de los casos, por ejemplo, el incendio del 2021 del Lago Puelo, que también fue un incendio catastrófico, tuvo que ver con el fallo en los sistemas de cableados eléctricos que justamente las provincias, acá hay un paralelismo, Río Negro y Chubut son dos provincias súper centralizadas en la costa, donde están las capitales y donde están las ciudades principales, que tienen totalmente abandonada a la cordillera y a la meseta, y eso se traslada también a la inversión y al mantenimiento del sistema eléctrico, y bueno, muchas veces los incendios forestales nacen desde ahí, pero también para el caso del Bolsón, y esto es algo que se ha estado charlando mucho últimamente, el AMPRAL, el área natural protegida Río Azul, Lago Escondido, que empieza al sur de Bariloche y que termina acá en Lago Puelo, todo al oeste del río Azul,
es un área que en la zona del Bolsón viene teniendo una explotación turística totalmente desmedida, totalmente fuera de cualquier control o de mantenimiento por parte del Estado, y que toda la gente que vive en el lugar, todos los trabajadores de la Amprale, vienen año tras año, verano tras verano, advirtiendo que tarde o temprano este quilombo iba a suceder. Si bien una cosa tiene que ver con el desmanejo del área natural protegida, con la falta de brigadistas y de trabajadores estatales que puedan asesorar a los turistas, cuidar el área y plantear qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. No tiene que ver con esto porque estamos convencidos de que estos incendios fueron intencionales. Lo que estamos discutiendo con los gobernadores y con sus grupos de operadores políticos y comunicacionales es quién tiene la culpa y quién prendió estos focos, pero claro, sucedidos al mismo tiempo en un radio de 10 kilómetros no puede ser una casualidad. Creo que los reclamos tienen que ver con la falta de mantenimiento que han tenido estas áreas, con la falta de planificación en la urbanización del Bolsón. Bolsón es una ciudad que viene creciendo mucho en las últimas décadas de una manera muy rápida y totalmente fuera de una planificación. Entonces la interfase que genera este crecimiento por capilaridad de los periurbanos que se van generando entre el centro del Bolsón y el bosque, son justamente en la zona que se venía advirtiendo que iba a ser más afectado, que más probabilidades de incendio iba a tener, y que casualmente lo que sucede ahora con Mallín Ahogado es que demuestra que es la zona más vulnerable y la más frágil porque es donde más casas se han perdido. Sergio, venimos siguiendo desde que comenzó el incendio allí en Bolsón. Bueno, te hemos visto también en la comisaría de Bolsón, video que pasamos también aquí en Trinchera, alrededor de lo que fue esta escena. La verdad que para muchos de nosotros demasiado extraña, dantesca diría yo, de estos caballos, entre ellos uno de los reconocidos e identificados y ya imputados por agresiones previas tanto en Bolsón como en el portón de Tacuifí. Estamos hablando de Víctor Hugo Araneda, pero además de esta situación, explicar que ustedes estaban en esa comisaría planteando que los 3 primeros brigadistas que detuvieron no tenían nada que ver con la concreción de los incendios, sino que estaban buscando algún chivo expiatorio, que después lo ratificó el propio juez Calcaño con la liberación de los últimos 6 brigadistas el día antes de ayer, la semana pasada, el viernes, si no me equivoco que fue. ¿Cómo se dio esa situación? Digamos, ¿qué generó? Y sobre todo, si crees que esto es un antes y un después a la hora sobre todo de la convivencia en Bolsón, en la comarca. Sí, bueno, algo que me preguntabas en la pregunta anterior y que tiene relación con esto y que tiene que ver con cuál es el vínculo que están teniendo los municipios o las provincias con esta red de solidaridad que se está formando de manera espontánea entre vecinos y vecinas que vamos a dar una mano. Yo creo que durante los primeros días, y esto es algo que mi experiencia me mostró que sucedió con Lago Puelo también, durante los primeros días después de una catástrofe, todas las fuerzas tiran para el mismo lado, pero con el pasar de los días se empiezan a separar y se empiezan a matizar los posicionamientos, y claramente el nivel de organización espontánea y de base y comunitaria que se está generando en toda la comarca para ir a dar una mano, evidentemente demuestra que las acciones que está tomando el gobierno municipal y los gobiernos provinciales son insuficientes, y evidentemente hay algo de eso que molesta porque justo en los días previos al conflicto en la comisaría empezó una campaña fuerte de estigmatización y de persecución a quienes de manera espontánea vamos a laburar para combatir el incendio, siempre de alguna manera u otra, si bien no somos brigadistas profesionales, poniéndonos a disposición de las órdenes y de los mandos que da ya sea el SPLIF o los bomberos voluntarios, claro, o cual fuera la institución que está a cargo del combate de ese frente. Pero durante los días previos empezó a suceder todo un clima enrarecido porque tanto los medios locales como los gobernadores, como grupos informales de WhatsApp empezaron a circular
operaciones comunicacionales en las cuales se acusaba de manera totalmente incomprobada a vecinos y vecinas de nuestra localidad, que los conocemos, que sabemos que son gente honesta, que desde el primer día está laburando, con videitos y con recortes totalmente tendenciosos diciendo que estos eran los responsables de los incendios, los mapuches o la gente que ha venido a vivir en las últimas décadas a la comarca, Ujú. y eso empezó a generar un clima bastante hostil en la calle. A eso se suma además la intervención totalmente coordinada y organizada de estas fuerzas de choque, de estos grupos parapoliciales que vos mencionás, que conduce este señor Araneda. Y bueno, particularmente el día miércoles, yo estaba trabajando en la chacra en la que trabajo y viene mi compañera a buscarme y me dice, Sergio, están yendo todos los vecinos a la comisaría del Bolsón porque uno de los detenidos es Tommy, un vecino de acá del barrio, de nuestro paraje, que todos lo conocemos, que es un pibe de oro y que está laburando desde el primer día para combatir el incendio y lo tienen incomunicado. Entonces, bueno, fuimos y nos encontramos en la comisaría con varias decenas de vecinos y de vecinas que estaban ahí ya presentes. Justo cuando nosotros llegamos a las 6 de la tarde aproximadamente, salió el padre de Tommy, que finalmente pudo comunicarse con el fiscal y ya tenía una causa asignada, un fiscal asignado, y nos dijo que bueno, que lo había visto bien, que había podido comunicarse con él y que por sugerencia del fiscal, el fiscal le sugería que nos retiremos de la comisaría, que este grupo de vecinos que había ido a la comisaría nos retiremos, si no lo iban a tener que trasladar a Bariloche para evitar incidentes, pero que dentro de toda la situación que era bastante extraña, ya había empezado a seguir un cauce más normal. Bueno, haciéndole caso al padre de Tomás que nos lo pidió, empezamos a terminar las últimas rondas de mates y las charlas que estábamos teniendo en ese lugar, y cuando estábamos a punto de empezar a alejarnos del lugar, aparece este muchacho Araneda con su caballo y con un grupo de otras personas a pie, armadas y que empezaron a increparnos. De hecho, hay abundante evidencia filmográfica Estamos de toda pasando la justo en situación. estos momentos algunos videos de esos en los que se ve el frente de la comisaría y cómo pasan también por lo que sería el patio delantero de la comisaría, la entrada donde estaban Exactamente. ustedes reunidos y donde pasan transversalmente, pasando por arriba todos. Exactamente. Bueno, al principio fue solo él, pero con el pasar de los minutos y de una manera bastante, en muy poco tiempo, te diría entre media hora y 40 minutos, de un jinete pasaron a ser 5, 6, 7 y de ser unas 8 o 10 personas a pie que estaban detrás armando un cordón, que se los veía claramente alterados y claramente armados. Que por ahí en los videos no se ve tanto eso porque por una cuestión de distancia Ujú. solo lo vimos quienes estuvimos ahí o en otros videos que aparecen, pero pasaron a ser más de 60, 70 personas armadas, 5 o 6 jinetes que hicieron todo un cordón y rodearon todo el perímetro de la comisaría. Y bueno, como se ve en los videos, empezaron a agredir a las personas. Las personas que estábamos ahí ingresamos al perímetro de la comisaría, entendiendo que eso nos iba a dar algún tipo de resguardo y de protección, y la policía paulatinamente, a medida que escalaba la situación, fue sacando más personal afuera para hacer un cordón, que fue un cordón que como se ve en los videos fue violentado una y dos y unas 10 veces y que en ningún momento tuvieron la actitud ni de desarmar ni de desmontar a Ujú. las personas que nos estaban increpando y que nos estaban frontalmente amenazando de muerte en esa situación. Así que bueno, la situación fue escalando en paralelo durante ese tiempo en distintos grupos de WhatsApp y de comunidades digitales. Se empezó a circular en toda la comarca que en la comisaría estaban los tres responsables de los incendios y de la muerte del paisano de Mallín Ahogado y que afuera había gente protegiéndolos y que había que ir a lincharlos a todos. Entonces rápidamente llegó mucha gente buscando un linchamiento, eran más de 200 personas en ese momento en los alrededores de la plaza de Bolsón y de la comisaría. Y bueno, en esa situación, ante la imposibilidad de poder salir de una manera ordenada y que garantice la seguridad integral de todas las personas que estábamos ahí adentro, y ante el nerviosismo que mostraba la policía, porque claramente estaba sobrepasada
y claramente no tenía ninguna voluntad de evitar toda esa agresión. La policía nos invitaba constantemente a irnos del predio, y cuando dialogando con los suboficiales le planteábamos cómo nos íbamos y en qué situaciones, nunca les interesó, nunca les Claro. interesó nuestra integridad. Nos dijeron váyanse, corran, nos invitaban a irnos de a uno, de a dos, Sí. por la parte de atrás de la comisaría, cuando sabíamos por mensaje que nos estaban esperando atrás de la comisaría otro grupo de jinetes y otras personas armadas. Y este es un modus operandi que ya hemos visto acá en la comarca andina Ujú, hace poco tiempo también, cuando fue el asesinato de Elías Garay en la Lofken Chemtreu afuera ujú. de Bolsón, que hubo manifestaciones que fueron también reprimidas por estos grupos parapoliciales, y como vos decís también en el ingreso por Tacuifí. Entonces sabíamos que irnos de manera individual y atomizada era entregarnos a una carnicería y a un linchamiento. Así que bueno, como medida de seguridad resistimos, agrupados en el predio de la comisaría el mayor tiempo que se pudo. Nos comunicamos en el proceso con la mayor cantidad de organizaciones de derechos humanos, legisladores y medios de comunicación que pudimos, para darle visibilidad al tema y resguardarnos por ese lugar. Y finalmente, cuando la situación ya siguió escalando, llegó el COER. El COER es una fuerza especial que armó o reforzó un cordón de seguridad, y en determinado momento ya la policía nos desalojó del predio, primero a los empujones, a la gente mayor y a la gente lastimada que estaba dentro de la oficina de la comisaría. Los echaron afuera y eventualmente armaron un cordón, y con los bastones nos echaron a todos hacia la parte posterior de la comisaría. Y bueno, nos fuimos en vehículos particulares que nos fueron a buscar, esquivando los empujones de la misma policía que golpeó a varios compañeros nuestros, y esquivando también los rebencazos y los atropellos a caballo de un grupo que nos estaba esperando a la vuelta de la comisaría. Y bueno, la situación fue lamentable, muchas personas se fueron en ambulancia hospitalizadas, otras tuvieron otras heridas que no tengo conocimiento en este momento si fueron al hospital o no, y que podría haber sido mucho más grave, pero bueno, Ajá. dentro de todo, habernos mantenido unidos y habernos comunicado con todos los medios y todas las redes que tuvimos a nivel nacional, entendemos que fue la mejor estrategia para que la situación no termine tan mal. Sergio, quería consultarte porque esto que contás, ¿no? Es como el lado B de la historia que se está contando en el país, que es de los incendios, y acá con esto que relatas, es darnos cuenta de que no solamente se están enfrentando al fuego, sino también a una, no sé si es decirle fuerza mayor, porque en realidad son sicarios pagos por alguien, ¿no? Que ya sabemos por qué y por qué intereses, pero ustedes qué medidas tomaron, cómo piensan organizarse de cara para lo que se viene, porque se ve que si están golpeando adelante de la policía y la policía no hace nada, incluso los reprimen a ustedes, ¿cómo se organizan o qué métodos pueden, eh, no sé, mantener o llegar a hacer para evitar de nuevo esta violencia? Bueno, en este momento estamos organizando con todas las dificultades que eso implica, porque estamos en medio de una catástrofe ígnea sucediendo, y todavía también saliendo del shock que generó la situación, muchos y muchas de las personas que estuvimos ahí, porque si bien como venimos relatando, nada de esta situación es novedosa, no es novedoso ni el accionar de la policía de Río Negro en su complicidad, ni es novedoso el accionar de estas fuerzas parapoliciales en su agresión hacia vecinos totalmente desarmados y en actitud Uh-huh. pacífica. Lo que pasó el miércoles sí cruzó un límite histórico que nunca había sucedido, y estamos determinados a no dejar pasar por alto esta situación. Estamos asesorándonos legalmente para ver cómo encararlo. Así que eso es todo lo que te puedo contar por el momento, pero sí que tenemos la determinación de ponerle un límite, como se hace en democracia, ¿no? En el Ajá. marco de las leyes, en el marco de la Constitución, en el marco de los caminos judiciales, que es lo que nos ampara a los ciudadanos argentinos de buena fe y bajo la ley, que no queremos violencia, lo que queremos es justicia.
Tal cual. Sergio, la última para despedirte. Primero agradecerte obviamente estos minutos, decirte que los micrófonos de Trinchera están más que a disposición para cualquier comunicación, pero al menos una situación de cómo está la cosa hoy, teniendo en cuenta que hubo lluvia este fin de semana, pero que claramente no alcanzaron a controlar las llamas existentes. Sí, justo desde mi ventana se ve la zona del incendio y hoy se la ve bastante tranquila. En los grupos de WhatsApp que tenemos también, claramente no es el nivel de complejidad que ha habido hace un par de días. La lluvia ayudó sobre todo a enfriar las zonas de ceniza, donde el fuego ya había pasado, pero que significa un peligro potencial porque se puede reactivar. Claro. El fuego, el frente principal sigue activo del lado oeste del Río Azul, no está ni contenido ni controlado, y ese es el principal peligro porque el fuego tiene en este momento dos frentes o dos cabeceras. Una cabecera que subió hacia el oeste y subió por la zona de los refugios de montaña, que en este momento los videos que circularon ayer es que si alguien conoció alguna vez el Cajón del Azul, el refugio natación, el Dedo Gordo, bueno, el paisaje no es el mismo y está totalmente destruido, pero después hay una segunda cabecera que bajó al Río Azul y que se está moviendo hacia el sureste y que es una amenaza porque hoy, por ejemplo, está más tranquilo, avanza lento, pero no está apagado, pero los días que vuelve a salir el sol o que el viento vuelve a levantar velocidad, esa cabecera ya cruzó 2 veces hacia el lado del pueblo de Bolsón y ha seguido quemando casas. Entonces, en la medida en la que ese foco, que hoy es el foco principal, no sea apagado, sigue presentando un peligro latente porque se está desplazando por el lado oeste del Río Azul hacia el sur, amenazando, por ejemplo, la Loma del Medio, que es una zona de urbanización irregular, donde hay muchos vecinos que no tienen servicios públicos, que no tienen agua y que sería una catástrofe, viven más de 1000 familias ahí, y si sigue avanzando hacia el sur, eventualmente llegaría hasta Lago Puelo. Así que bueno, todos los vecinos que estamos más cerca de ese sector estamos ya en alerta y preparando cualquier posible situación de evacuación porque el fuego no está controlado y sigue avanzando lentamente hasta esta zona. Sergio, te mandamos un fuerte abrazo y te insistimos nuevamente para cualquier comunicación a disposición los micrófonos de Trinchera. Al menos desde acá intentamos combatir ante el silencio cómplice y obviamente también las desvirtualizaciones que se realizan también con los hechos que van sucediendo. Les mando un abrazo, gracias por estar ahí y seguimos en comunicación cuando quieran. Un fuerte abrazo y saludos para todos los compañeros allá en la comarca. Pasaba Sergio Torrego, docente y militante en Lago Puelo, compartiendo y colaborando también con las distintas brigadas que están laburando en Bolsón y que estuvo también el día miércoles cuando sucedió toda esta situación que veíamos recién en las imágenes en la comisaría de Bolsón. Ahí agregaba Ricardo Capdevila, Víctor Hugo Araneda, imputado por las agresiones en la séptima marcha Tacuifí, y también nombraba lo que es la causa alrededor del asesinato de Elías Garay y las agresiones posteriores en Cuesta del Ternero. Bien, ahora sí, 12:30 de la mañana. Recuerden que obviamente esta entrevista, como todas las anteriores, como todas las columnas, quedan cargadas en el canal de YouTube de Trinchera TV, al que ustedes van, se suscriben, ponen me gusta al video y todas esas cosas tan importantes que tienen que hacer en clave algorítmica y en clave del terreno de la digitalidad, además de compartir las entrevistas, me gustear, comentar cuando hay comentarios ofensivos. Ahí tiene que ponerse la capa de defensores de Trinchera y salir a combatir a todos los